Muy buenos días, tardes o noches, de acuerdo a la hora que nos estén ustedes escuchando. El día de hoy tengo una invitada muy especial, una queridísima invitada, a la cual respeto mucho. Ana Laura Puig profesionalmente es una titán del mundo del trabajo y ha tenido una experiencia que muchos pensamos que es muy normal. Ella estuvo trabajando muchos años en México y luego se fue por motivos de con su marido, se fue a vivir a Cuernavaca y entró a trabajar mucho tiempo en reclutamiento y selección de personal, pero lo hacía todo para una compañía, no sé si era primero americana, pero todo lo hacía por vía remota. Decidió finalmente cambiarse a vivir a Estados Unidos, donde se ha desarrollado con su familia. Y lo más interesante es que su trabajo sigue siendo súper interesante, pero es un trabajo donde físicamente no ve a los clientes, no ve a los candidatos. Pero lo más simpático de esto es que no solamente ella recluta y selecciona para México, sino recluta para México y para Estados Unidos y para todos lados. Entonces nos gustaría un poquito que nos contara sobre esta experiencia, porque nosotros creemos que con la inteligencia artificial esto es lo que va a suceder en el futuro. Y tú me puedes decir, espérate, no, no es lo que va a suceder en el futuro. Ya hace mucho tiempo está pasando. Así es, Alfredo, me acuerdo muy bien, hola a todos, me acuerdo muy bien de las primeras conversaciones que tuvimos cuando empezaba yo explorando este tema del reclutamiento virtual, del reclutamiento internacional, trabajando primordialmente en el teléfono, porque no existían las herramientas que tenemos ahora, ¿no? No teníamos LinkedIn, no teníamos, por supuesto, Zoom y las posibilidades de las videollamadas en los teléfonos tan sofisticados que tenemos ahora. Era llamar a la gente de larga distancia y en frío. Creo que una de las experiencias más extraordinarias es poder desarrollar esa habilidad de poder leer a la gente a través no nada más de la historia que te platican cuando te están narrando su experiencia profesional, el por qué estarían interesados en hacer un cambio, sino también poder distinguir estos cambios en la tonalidad de la voz cuando estás platicando sobre una oportunidad, porque traes un cliente que trae una oportunidad que puede ser para ellos un cambio de vida extraordinario y poder empezar a leer, ¿no? Y a distinguir esos cambios en la modulación, en la velocidad, etcétera, y entender que la persona, pues sí puede ser un candidato y debe seguir la entrevista, ¿no? Prolongarla hasta que puedas llegar a presentarlo o decidir si no es una buena opción para el candidato o para el cliente, decirle las gracias en los primeros 20, 30 minutos o antes si es posible, porque también tu tiempo es muy valioso, ¿no? No puedes invertirlo nada más así. Yo no sé si sea una ventaja o no, Anita. Fíjate que hace poco tiempo estaba escuchando yo una persona que acaba de traer a México una gran modalidad que le llaman de inteligencia emocional y habilidades, inteligencia artificial, etcétera. Y lo que ella decía es que había ido ella a estudiar a Inglaterra y que tenía ya una gran modalidad para tratar de hacer entrevistas, y decía, lo primero que tienes que hacer en en una entrevista de selección es olvídate de la persona. Y entonces lo que ella decía es, no los veas, procura que sean entrevistas a ciegas. ¿Por qué? Porque es la única forma donde tú vas a quitarte de si es moreno, si es negro, si es alto, si es chaparro, si tiene alguna discapacidad, sino que tú tienes que estar muy alerta en tus sentidos hacia otras muchas cosas. Ella lo quiso traer a México. Le dijeron que todavía no estaba la cultura en México lista para poderse hacer eso. Ella insistió mucho y dice que lo está haciendo con una empresa en México, con Unilever o algo así, y que ella lo que recomienda es en esa primera entrevista, y que va a ser porque coincide mucho contigo, es decir, procura que la primera entrevista sea a ciegas, no exactamente a ciegas, sino decir, procura que no veas al candidato, que no te empieces tú a formar algo del candidato. ¿Tú qué opinas de esto, Anita? Estoy totalmente de acuerdo con ella.
Totalmente de acuerdo con ella, porque es imposible que nosotros nos quitemos todos los filtros que vamos generando conforme a nuestras propias experiencias, que nacen de interpretaciones de la realidad. ¿Y a qué me refiero con esto? Tuve la oportunidad de contratar o de colocar a un director general de una planta que estaban abriendo en México. Y toda mi interacción con él fue 100% por teléfono. Nunca nos vimos, pero de verdad al final del proceso, que fue un proceso muy largo, tuvimos entrevistas por teléfono, después entrevistas presenciales, después lo volaron a Estados Unidos, etcétera, ¿no? Al final hubo una entrevista presencial y donde le hicimos la entrega de la carta oferta y nos encontramos en el aeropuerto de la Ciudad de México. Entonces, cuando nos reunimos en aquella sesión, claro, llegó el cliente, lo reconocí muy bien, bueno, era el único que hablaba inglés, y habían dos personas más, que una de primera instancia yo, y lo digo con toda honestidad, pensé que era el chofer que estaba manejando con el ejecutivo. Y de pronto, el ejecutivo, o sea, me dirijo por primera vez a una persona que parecía más alta y me dijo, no, 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 yo nada más lo vengo a dejar. Y volteo a la persona que asumí que era el chofer y me dice, no, ¿cómo te va? Qué gusto, por fin nos conocemos, y me da un gran abrazo. Y ahí mismo dije, wow, o sea, qué shock me dio el de alguna manera, el que la cara que yo estaba esperando pues, no coincidía con la cara que yo estaba viendo. Y no sé si en el proceso, en aquella primera entrevista, mi impresión de su aspecto físico, ¿no? Porque no era una persona muy alta, no era una persona con un aspecto que tú dirías es un ejecutivo. ¿Sí me explico? Entonces, de alguna manera te quitas todos estos, eh, eh, ¿cómo se llama? En inglés se dice unconscious bias. Eh, pues sí, son filtros que pueden ser de manera inconsciente trabajar en contra de un candidato y tú no descubrir a lo mejor todo su potencial por ese filtro que te pusiste al principio. En un tiempo te decían, queremos a alguien que tenga una muy buena presentación y te dejaban a tu juicio esa muy buena presentación, ¿no? Y a lo mejor ahí empiezan esos filtros que en realidad pues son no necesariamente representantes del talento. Ujú. Yo me estoy pensando, estaba yo ayer antes de irme a dormir, estaba yo pensando mucho en tu trabajo y estaba yo pensando oye Anita, ¿y no te estás convirtiendo en una super especialista de LinkedIn? Porque antes tú me decías, yo tenía que buscar en el teléfono y marcar, y era muy padre, y los headhunters tenían sus archivos que valían oro, que eran sus contactos, y tal vez serían en este momento prohibidos por ley de protección de datos y todo eso, pero era una valiosísima herramienta donde ellos tenían que clasificar los conocimientos y competencias de los candidatos. Y yo decía, y era un trabajo que realmente era un trabajo que requería mucho, pero luego, ahora con tanto filtro automático, donde tú si tienes una buena descripción por parte de tu cliente o tú la hiciste bien, empiezas a emplear filtros en LinkedIn, en, no sé, OCC o otras, donde digo, oye, ¿qué tanto es tu trabajo? ¿Qué tanto estás dándole tú a tu trabajo ese valor agregado? ¿O te estás convirtiendo en una parte del mecanismo para reclutamiento y selección de personal? Fíjate qué interesante tu pregunta porque es real. Hace poco alguien me preguntaba cuál es el valor que agregas si ya la empresa puede ir directamente a LinkedIn y encontrar a los candidatos. Y, y en realidad te sorprenderás el volumen de posiciones que llegan a los reclutadores, sobre todo en Estados Unidos. El año pasado tuvimos 3,000 placements en la firma. Y es un número increíble y todos fueron a través de reclutadores o headhunters. El algoritmo te ayuda muchísimo para poder identificar con mayor velocidad a la persona donde está. Antes nosotros teníamos, sí, la base de datos y tenías que confiar que la persona o la información que tenías estabas tocando a la persona de manera continua para asegurarte que la información estaba actualizada, si ya se había cambiado de empresa, etcétera.
Y ahora eso te lo permite LinkedIn. Por supuesto que nos está haciendo la vida mucho más fácil, pero me parece que al final sigues siendo una herramienta muy útil para las empresas, porque aunque el algoritmo te presenta la posibilidad de filtrar, cuando tú publicas una posición, tú sabes, funciona como un applicant tracking system. Entonces, tú publicas la posición y aplican, vamos a pensar, alrededor de 300 personas para una posición de mando medio, y el algoritmo mismo va filtrando y va haciendo como un embudo donde, de acuerdo a las palabras claves y cómo coinciden esas palabras claves con la descripción del puesto y los número de palabras claves que coinciden con el currículum de la persona, y entonces te las va presentando en el orden de compatibilidad, de porcentaje de compatibilidad. Entonces, de alguna manera tú empiezas a ver todos los currículums y podrías quedarte con los primeros 10 si en esos 10 aparecen los más compatibles. Sin embargo, hay muchas personas, uno, que no aplican a la posición y que tienes que ir a buscar porque no están activamente interesados en el cambio de trabajo, y tienes que ir y enamorarlos y platicarles de las posibilidades que se pudieran abrir si ellos consideraran un cambio de empresa, ¿no? Entonces, pues yo creo que el valor más claro que podemos ofrecer los reclutadores y headhunters es encontrar a estos candidatos pasivos que no están conscientes de que necesitan o que pueden hacer un cambio en su carrera, ¿no? Hay personas que se pueden. Yo me acuerdo que alguna vez me decías, Ana, no hay que estar en una empresa ni menos de 2 ni más de 5 años. Y hay gente que se queda en esas empresas o en el mismo puesto más de 5 años y que están esperando que alguien o que su jefe les dé el reconocimiento porque llevan tanto tiempo y hacen muy buen trabajo, o que están esperando a que alguien llegue y los descubra y les ayude a cambiar. Y bueno, finalmente es a la gente que nosotros venimos a encontrar. Sí, sí. Exactamente. Esa recomendación que te di a ti, a mí me la pasó el director general, el ingeniero el Giorgio Cumo, que tú lo recordarás muy bien en Olivetti, ¿no? Donde él me Sí, claro. decía, tú no puedes, o sea, un director general no debe de quedarse más de 5 años en el mismo puesto, en la misma empresa, porque ya no genera el mismo valor, ni él ni para la empresa. Y yo me acuerdo mucho, y qué bueno que te veo y me da muchísimo gusto. No sé si era bueno o era malo, pero era una característica tuya muy especial, que te enamorabas de las gentes que reclutabas. No solamente enamorarte en el mejor sentido, o sea, no es que lo estoy buscando y lo quiero traer aquí, es mi amigo, es mi super amigo. Y aunque se dejara la empresa de Germán Ciprés y muchísimos otros, decían, no, este lo sigo haciendo porque yo lo traje, yo lo hice, yo decidí su carrera y ahora lo sigo. ¿Qué me puedes contar sobre eso, Anita? Pues, pues sí, un poco sí soy así. Y sigo siendo así. Eh, ahora sí que como es genio y figura hasta la sepultura. Bueno, la figura no, pero el genio sí. Pero, pero sí, sin duda, pues sí, sí, cuando conecto con la gente y cuando descubro que, vaya, es que el trabajo del reclutador, ya sea desde la empresa o desde la posición de externo, ¿no? De consultor externo, siempre traes noticias buenas bajo el brazo, ¿no? Y cuando logras esa conexión, que la empresa se queda muy contenta porque se trajo a una persona que los va a ayudar a llegar a la meta que quieren alcanzar. Cuando a la persona los llevaste a una mejor posición, a un mejor salario, donde van a poder desarrollarse aún más, pues la verdad es que se vuelve muy satisfactorio. Y, y yo agradezco mucho la confianza de la gente de poner su carrera en mis manos, de darme toda su información personal, cuántos hijos tienes, cuánto ganas, platícame hasta lo que vale tu seguro de vida para asegurarme que te estoy llevando a un lugar mejor, o que te estoy llevando, si tienes prestaciones como acciones de la empresa, o si tienes préstamos para estudios, etcétera, ¿no? Entonces sí, para mí la verdad es que es un privilegio.
el poder servir como ese puente o esa conexión. Y en el proceso, pues sí, la verdad es que sí conecto mucho con mi gente y sí me siento muy orgullosa cuando logro hacer un placement y cuando logro conectar a la gente. Es muy diferente el mercado americano al mercado mexicano. Tú que manejas los dos, cuéntanos un poquito y sobre todo, ¿qué diferencias ves tú? Fíjate que te puedo decir que me costó mucho trabajo aprender a reclutar en Estados Unidos, a pesar de que ya traía yo 10 años de trabajar en México y Latinoamérica. He tenido puestos contrataciones exitosas en Ecuador, en Chile, en Costa Rica, en Panamá, etcétera. En Brasil, ¿no? Logré conectar algunas oportunidades en Brasil, Venezuela, antes de que fuera la nueva Venezuela. Y cuando volteo al mercado de Estados Unidos, la verdad es que volteé con mucha seguridad de, bueno, esto yo me lo voy a, o sea, es como andar en bicicleta, ¿no? Nada más voy a hablar como cambiar de carril, como aprender a manejar en Inglaterra. Así exactamente es, porque la gente en Estados Unidos, primero, no busca conectar en la interacción del headhunter o no busca conectar, o sea, no logro esa conexión que para mí es mágica, ¿no? Aquí en Estados Unidos por ejemplo, son relaciones muy transaccionales, cuando en México las relaciones son un poco más personales. Entonces, entender que el candidato ya no quiere que le hables por teléfono, sino que todo el follow-up lo hagas por texto, por ejemplo, para mí es, ¿cómo? Pero yo necesito que me platiques cómo te fue la entrevista, qué te pareció, cuáles son los pros, los contras de la posición, por qué sí la considerarías o por qué no la considerarías, para yo ir entendiendo y también ir trabajando con las expectativas de ambos, tanto del cliente como la del candidato, para asegurarme que los llevas hasta el punto en que pueden generar una oferta y aceptar la posición. Y cuando te dicen, Ana, muchas gracias, pero mejor escriben. No tengo tiempo para platicar porque tengo que ir al gym y tengo que... La gente vive muchísimo más enfocada en sus horarios, o al menos a los niveles ejecutivos con los que trabajo. Y, y te digo, las relaciones se vuelven muy transaccionales, muy puntuales, ¿no? Eh, Cuando les hablo para preguntarles cómo te fue la entrevista, en México te platican la historia, ¿no? Y son de verdad unas conversaciones porque aprendo. Acabamos de trabajar unas posiciones de finanzas, de FP&A, planeación financiera, y de verdad, pues no es que me enamore de las finanzas, pero entendí por qué la gente le gusta trabajar en finanzas, pero a mí me parecía terrible, ¿no? Son los que más trabajan en la empresa, no me dejarás mentir. Y, y te lo cuentan, ¿no? Y entonces el número y te cuenta la historia, etcétera. Y aquí en Estados Unidos es muy puntual, esta es mi experiencia, esto es lo que sé hacer, esto es lo que espero en la próxima compañía y esto es lo que quiero ganar. ¿Te mando mi currículum? Ok, sí, vale. Es muy puntual, muy seco, muy al grano, ¿no? Es muy diferente. Me comentaba eso mismo Ale, mi hija, que te manda muchos saludos también. Igualmente. Me dice, en Estados Unidos tienes compañeros de trabajo, no tienes amigos en el trabajo. Ahí, dice, hasta me dan clases y te enseñan a cómo comportarte. Ellos dicen, si yo veo a una compañera del trabajo en el súper, puede ser que no me salude y no es porque sea grosera, simple y sencillamente no es la interacción que ella espera. Dice, y aquí, y esto para nosotros nos cuesta muchísimo trabajo el poderlo hacer. Es muy, muy diferente. Ahí ahora sí que no hay amistades, hay intereses. Y esto me lo puedes proporcionar sí o no. ¿Qué nos puedes decir sobre el famoso, porque todo el mundo está hablando del nearshoring, de que puede ser una gran oportunidad para México? He escuchado también de que hay algunos problemas porque lo están aprovechando otros países como Vietnam y todo eso por cuestiones de lo que dicen es, ¿quieres que yo me traslade con mi planta para México? Pues tienes que asegurarme combustible, gas natural, tal, seguridad, o sea, cosas muy puntuales que México a veces todavía creemos que somos la gran nación, pero no lo estamos ofreciendo muy, muy claro. ¿Qué nos puedes tú
comentar sobre lo que tú estás viendo allá? Fíjate que hay el tema del nearshoring todavía, por supuesto, está en pañales, ¿no? Se está empezando a hablar por ejemplo, Elon Musk, ¿no? Al traerse toda su operación a Nuevo León, sin lugar a dudas está abaratando sus costos, están logrando pues mantener el precio de los vehículos de alguna manera más accesibles al reducir el costo de la manufactura como tal. Sin embargo, sí creo que tengo mis serias dudas de que México tenga toda la infraestructura lista y todo el talento listo, porque cuando inclusive empezó el boom de la industria automotriz en la zona del Bajío, tú recordarás que se tenían que mandar a entrenar específicamente a los técnicos que iban a trabajar, por ejemplo, en Mercedes-Benz, a Alemania, porque no teníamos ese talento. Inclusive se hicieron programas con el clúster automotriz y con el CECIT y con algunas de las instituciones educativas para sacar el talento específico. Yo creo que una de las grandísimas ventajas que tiene México con respecto de Estados Unidos, además de, por supuesto, el costo de la mano de obra, es que somos un país joven. Somos un país que en promedio me parece que todavía estamos entre abajo de los 25 años en general, ¿no? Como promedio de edad de país. Y Estados Unidos es una población que está empezando a envejecer. Y con todo este tema de que los muchachos ya no quieren tener hijos, los muchachos ya quieren tener una vida muy profesional y muy glamurosa y viajar por el mundo, ¿no? Los famosos nomads están alejándose de las típicas profesiones que tenían que ver con aspectos de manufactura y eso hace sin lugar a dudas México un lugar tremendamente atractivo. Pero sí me parece que todavía la demanda tanto de talento como lo que dices, ¿no? De servicios, yo creo que eventualmente se va a convertir en un cuello de botella. Nos ha tocado trabajar mucho con el clúster automotriz en el Bajío. Ahí está una institución del gobierno que es el IECA, el que precisamente trabajan en formando ingenieros, principalmente para la industria automotriz. Ahí el director general es Juan Carlos, mi cuñado, hermano de Cristi, y realmente hemos trabajado con él una cosa que te parecerá una locura, pero estamos enseñándole a los líderes sindicales a ser líderes sindicales honestos y transparentes. Porque Wow. decíamos, es la única forma donde las empresas pueden tener una garantía de que todo funcione bien, es de que tengan un sindicato que realmente los represente, un sindicato que sea honesto, un sindicato que tenga valores, un sindicato que te puedas tú sentar a platicar con ellos y decir, a ver, fíjate que tenemos un problema ahorita tenemos una huelga que nos está afectando en Estados Unidos. ¿Qué hacemos aquí? ¿Llenamos el almacén? ¿O qué sugieres? Tú lo conoces mucho mejor que yo porque lo vives. Y lo que se espera son respuestas inteligentes de parte de la gente que está ahí. ¿Sabes qué? Tenemos que empezar a hacer y este producto que nos lleva más tiempo. Podemos hacer un poquito de limpieza y poner orden en tales lugares. Podemos empezar a adelantar vacaciones para este tipo de gentes. Y eso la única forma que lo puede hacer es conversando con ellos de una forma honesta para poder decir, vamos a llevar adelante la empresa juntos. Está increíble. Está increíble la iniciativa, porque además, sin lugar a dudas, sí es un tema que siempre sale en las conversaciones. Cuando estás hablando de que vas a representar talento mexicano para las operaciones de Estados Unidos, siempre hay un estigma, ¿no? Desafortunadamente, y de qué tan confiable puede ser el abrir esa operación o qué tan confiable puede ser si se oye muchísimo, pues las noticias malas generalmente venden mejor en las noticias que cualquiera buenas, y hay extraordinarias noticias en México, y bueno, pues hay que hablar más de eso, y me encanta lo que me platicas, la verdad es que no sabía que eso existía, pero me parece una extraordinaria iniciativa que puede generar confianza, que al final es lo que necesitas para que venga la inversión. Tú principalmente estás contratando ejecutivos americanos para empresas americanas en Estados Unidos
o contratas para empresas americanas que tienen operaciones en México? ¿O qué es lo que más haces tú? Ahorita lo que más estoy haciendo es ejecutivos americanos para el mercado americano. Y una de las razones que esto sucedió fue primero porque después de la pandemia, claro, la pandemia a nosotros nos paró por completo, ¿no? Bueno, a toda la gente que se dedica a lo que yo me dedico. Y trabajé eh, un programa para ayudar a la gente a cómo encontrar empleo después del retiro, después de que a lo mejor tuvieron que cerrar las operaciones o quebraron. Y me di cuenta que Estados Unidos, ¿no? Pues tenía un potencial de mercado enorme, pues es un país demasiado grande con demasiadas oportunidades. Entonces me volteo, me incorporo a Recruiting in Motion, que imagínate que es una empresa que aglutina o que sirve como sombrilla para empresas independientes o para reclutadores independientes en Estados Unidos. Entonces, dejas de ser un one-man show o un reclutador independiente que quiere trabajar con una empresa pequeña y de pronto tienes un equipo. Ahorita tenemos 80 reclutadores en Estados Unidos, cada uno experto en su tema, reclutando para eh, empresas aquí en Estados Unidos. Entonces, eh, es a través de ellos que yo logro, por un lado, la confianza eh, en mí misma de voltearme un mercado que me parecía no indomable, pero sí muy ajeno, porque no es lo mismo que llegues con un ejecutivo en Estados Unidos y le platiques que puedes contratar a su ejecutivo en México, en Chile o en Argentina, porque tienes la experiencia, porque tienes el idioma, entiendes las dos culturas. Entonces eso me daba una ventaja competitiva tal vez un poco, ¿no? Pero cuando empiezo a trabajar en Estados Unidos, de pronto yo era uno del montón y además experimentando con esta nueva cultura y esta forma nueva de hacer negocio. Entonces, eh, la verdad es que esto es como un Shark Tank, no como un Shark Tank, no, como una pecera donde hay tiburones, hay pescaditos y entras y de pronto la volatilidad de las posiciones es increíble, la toma de decisiones es muchísimo más rápida, ¿no? Tú puedes presentar 4 candidatos y en 2 semanas estar teniendo una oferta a nivel ejecutivo. En México, eh, acabamos de cerrar un proceso bueno, que nos tardó cerca de 2 meses, ¿no? Entre las entrevistas presenciales, las entrevistas internacionales, volar al candidato, etcétera. Entonces, la dinámica del negocio es totalmente diferente y la verdad es que también es como muy apasionante. Te entra un rush de adrenalina cuando decides tomar una posición y empezar a trabajar y empezar a llegarle a la gente y pues poder colocar, ¿no? Por supuesto, trabajamos en contingencia en 95% de las posiciones, que significa que no nos dan un anticipo, sino que estamos compitiendo contra cualquier otra agencia que el cliente decida contratar. Y eso lo hace también un poco más sensible, porque no quieres invertirle tiempo a una posición que probablemente no pueda cerrar, ¿no? ¿No te pasa que el trabajar mucho con contingencia te puede quemar el puesto? Esto es, si yo, o encarecerlo, no sé, desconozco el mercado en Estados Unidos, pero si yo, eh, por dártelo en contingencia a ti y digo, no solamente te lo doy a ti, si lo doy a 4 o 5 personas más, probablemente vayan a dar con los mismos candidatos, pero ya lo están empezando a encarecer o se están empezando a poner más los moños. ¿Qué tanto sucede eso? ¿O dices, es demasiado grande Estados Unidos y de esto no pasa? No, claro que pasa. Nosotros trabajamos todas las firmas con el mismo ERP o con el mismo sistema. Entonces, cuando tú subes a un candidato para una posición, si el candidato ya está en el sistema, ya no te deja subirlo y ya sabes que alguien lo trae, ¿no? Entonces, pues sí tenemos como ciertos mecanismos que nos ayudan, al menos dentro de la misma firma, para protegernos entre nosotros. Pero cuando estás platicando con ellos en el teléfono, es una pregunta obligatoria.
¿no? ¿Estás participando en otro proceso? Y si sí, es con qué compañía estás participando. Y la verdad es que muy pocas veces me han pasado que llego a una persona que está participando ya para el proceso. De hecho, me pasó el año pasado y pues nada, pues muchas gracias, mucha suerte. Ojalá, ¿qué le dices? Ojalá que quedes, porque, pero yo no me voy a llevar la comisión. Sí te encontré, si hubiera sido un buen candidato, pero bueno, ni modo. Pero sí, sí llega a pasar, pero no es la mayoría de las veces. En cuanto a costos, ¿cuáles son más o menos lo que se utiliza en el mercado americano? Te recuerdo que en México los headhunters así de los de súper, así de primerísima, con Ferry Hazard y esos, te cobraban primero, decían, yo no te cobro por contratación, sino te cobro por el proceso de reclutamiento y selección. Punto. Si lo contratas o no, es tu problema y te cobraban ellos el 30% del ingreso anual del ejecutivo, incluyendo bonos y todo el circo. De ahí se iban hasta 20,000 cosas del mercado y digamos los más baratos era un mes. Eh, ¿Qué es lo que se estila en Estados Unidos? Fíjate que aquí he visto de todo, Alfredo. En esta firma la, eh, me ha dado la oportunidad de ver los estilos de diferentes. Tenemos reclutadores muy seniors que tienen un esquema de, dependiendo del tipo de servicio que me contrates, te puedo escalonar el fee. Por ejemplo, si quieres tú que te dé prácticamente exclusivamente la búsqueda, en el sentido de que no voy a buscar nada más que lo que tú me estás pidiendo, entonces te voy a pedir el 25% o el 30% y te voy a pedir el anticipo, etcétera, ¿no? Pero si quieres pagar menos, te voy a reducir la garantía, te puedo dar el 23, el 22% o el 20%, pero mi garantía en vez de ser de 6 meses, te la voy a dar de 3 meses o te la voy a dar de un mes. Hay gente que trabaja por el 18% con 30 días de garantía, por ejemplo. Entonces, no es tan, es muy similar como en México. O sea, no es como muy estándar. Cada quien va diseñándolo como le va funcionando a su firma, ¿no? ¿Y estás trabajando o has estado trabajando también para contratar ejecutivos mexicanos para empresas mexicanas, pero todo lo haces desde Estados Unidos? Sí, para empresas mexicanas muy poco. La verdad es que me cuesta mucho trabajo trabajar con empresas mexicanas. No sé si es un tema de cultura o es un tema de la metodología de trabajo. Tienden a tener, al menos conmigo, ¿no? Se vuelven tan específicos en lo que quieren que se vuelve muy difícil encontrarles a la gente, ¿no? Esta sí me gustó, pero me gustaría que tuviera un poquito más inglés. Y esta también me gustó, pero creo que sabe demasiado de costos, pero quiero que sepa más de logística. Y se vuelven como muy exigentes en el perfil. Eh, la mayoría de mi trabajo lo hago para empresas americanas Ujú. que tienen operaciones en México. Por ejemplo, en industria he trabajado para empresas como Airbus, como empresas de construcción como Fluidmaster, Caterpillar, Emerson, que son empresas que ya tienen muchos años de operación en México y que mi contacto, aunque generalmente inicia en Estados Unidos, me aterrizan con alguien en México y esa persona de México se vuelve mi cliente constante por muchos años. Entonces acabo reclutando para empresas americanas en México, contratando personal mexicano para ellos. Ujú. Ahora, hablando de los nuevos ejecutivos, de las nuevas personas, ¿no se están convirtiendo también en profesionales de... Yo ya sé que es un proceso, ya sé un poquito de inteligencia artificial, ya sé cuáles son las palabras claves que pueden volverme a mí más atractivo o no, y entonces yo ya empiezo a utilizar a LinkedIn para saber, hay esta posición, entonces yo puedo medio modificar mi perfil para este puesto y me va a funcionar muy bien. ¿Pasa o no pasa o cómo funciona esto? Fíjate que no mucha gente lo ha descubierto y es una,
hay ahorita ya muchísima información en la red, en el mismo LinkedIn. Hay muchísimas personas que están platicando cómo mejorar el algoritmo, cómo mejorar tu perfil de LinkedIn para que el reclutador te encuentre. Creo que ahorita ya nos mudamos de un proceso de estoy buscando trabajo a estoy esperando a que mi trabajo me encuentre. Y esto es a raíz de estos algoritmos y de esta forma en que el sistema mismo, inclusive OCC e Indeed, o sea, no es nada más LinkedIn, sino que todas las plataformas de alguna manera te están filtrando de manera constante. Entonces, cuando nosotros ponemos un criterio de búsqueda para un candidato, estamos dándole dos cosas. Quiero el puesto, bueno, tres, el puesto, la experiencia y algunas habilidades, ¿no? Por ejemplo, que hable inglés o que maneje SAP o algún ERP. Entonces, cuando nosotros ponemos los criterios de búsqueda, como te platicaba, se hacen embudos y el mismo sistema lo hace. Si tú no tienes las palabras correctas, tanto en tu perfil de LinkedIn como en tu currículum, ese embudo no te va a dejar pasar y no vas a aterrizar en el escritorio del reclutador. Entonces, ojalá más gente lo supiera porque la dinámica del proceso de búsqueda de empleo o búsqueda de candidatos sería mucho más rápida y efectiva, pero no creo que todavía mucha gente lo maneja. Los jóvenes sí, fíjate. Los millennials y los centennials son muy buenos para esto, ya lo platican y cuando estamos entrevistándolos hasta tienen sus scripts antes, pero sí creo que todavía no es suficiente, sobre todo los ejecutivos, como te digo, ¿no? Todavía no tienen suficiente información al respecto como para manejar esto, ¿no? El que el trabajo te encuentre, ¿no? No salgas a buscar trabajo. Y la gente se frustra muchísimo porque en Estados Unidos, para que te des una idea, el promedio que se tarda una persona en encontrar trabajo, por supuesto, cambia del nivel jerárquico de la posición. Mientras más alta la posición, menos oportunidades y obviamente se vuelve más largo. Eh, las personas recién egresadas de la universidad se tardan entre de 1 a 3 meses en encontrar trabajo. En las posiciones medias aproximadamente 6 meses a 9 meses y los niveles directivos para arriba, por supuesto, de 1 a 2 años, ¿no? Entonces, imagínate si tú no tienes o sea, la información correcta para que el algoritmo te ayude, pues sí, te quedas, hay pocas oportunidades y luego no apareces en la búsqueda, pues se vuelve muy complicado. Sí, sí, sí. No, y además el soporte económico. Sonia Morales, que tú la conoces muy bien, esposa de Juan Ceballos, ella se dedica mucho a outplacements. Y entonces lo que ella dice, yo le garantizo a mis clientes al 90-95% que los voy a relocalizar sin importarme la edad que tengan. He tenido muchísimo éxito con esto. Pero creo yo, y hablaba yo con ella, le digo, cada vez es un poquito más complicado. Me da la impresión de que hay dos mercados, o puedo identificar dos mercados. Uno, el de los muy jóvenes, que es un mercado muy volátil, que es un mercado que es difícil que tú los mantengas dentro de la empresa, porque son gentes que quieren nada más hacer un poco de experiencia y irse. Pero para mí el más complicado es el mercado que es exitoso, donde estamos hablando de un ejecutivo que tendrá tal vez 40-45 años de edad, y lo que él dice es, yo ya triunfé, estoy bien y estoy muy contento. Para cambiarme, primero necesitas tú encontrarme, saber que que tengo yo una posibilidad de interesante cambio ahí. ¿Qué me ofreces? Porque yo soy un cuarto bat. ¿Existe también eso? Claro que sí, y tienes personas que son tan difíciles pues de conquistar o de enamorar y traerlos a que participen en tu proceso, que hay algunos que les hablan tanto los headhunters porque son personas muy interesantes, que ya desde que te toman la llamada te dicen, hola Ana, ¿cómo estás? Platícame, ¿qué traes? Y tú, oye, espérame, yo te voy a conquistar a ti, ¿no? O sea, déjame tomarme una copa primero. Entonces,
sí, sí existen esas personas y que de entrada te dicen, mira, estaría yo dispuesto a cambiarme con estas condiciones, con este sueldo, platícame qué traes, ¿no? Y entonces, no, pues fíjate que no estamos ahí, muchas gracias, ¿no? O recomiéndame a alguien más, porque siempre son personas que tienen extraordinarios contactos en la industria. Pero sin duda, esas personas existen, son personas que están que saben muy bien manejar el headhunter, que se ve que ya tienen un colmillo tremendo de haber trabajado con headhunters y ya no tienes ese toque mágico, ¿no? De, hola, ¿cómo estás? Soy Ana, soy headhunter, quiero platicar contigo sobre una oportunidad. Y, y hay veces en que la gente, oh, Ana, ¿cómo estás? Permíteme, ahorita no puedo hablar contigo, pero si me das 10, en 2 horas, márcame y platicamos, ¿no? Y entonces ese elemento un poco sorpresa, un poco de qué padre me está llamando un headhunter, pues estas personas ya lo tienen tan dominado, ¿no? Que es, sí, cómo no, cuéntame qué traes. ¿No será también, Ana, cuando dices, ellos tienen ya demasiada información, donde dicen, yo sé que soy, yo sé que mi puesto vale tanta cantidad, yo sé que estoy tal vez en un 95 o 90% de lo que debería de ganar, pero difícilmente me van a ofrecer el 200%, ¿no? Y me van a decir, si yo estoy ahorita en el 90-95% de mi rango y me van a ofrecer cambiarme de trabajo porque me van a dar un 105 en lugar de 95 que estoy ganando, dices, chin, y cambiarme nuevamente de trabajo y cambiar de jefe y cambiar de todo, pues tal vez no valga la pena. Y las empresas lo que van a decir es, espérame, yo lo que necesito es esta posición que vale más o menos esto, no puedo yo pagar muchísimo más. Si pudiera pagar muchísimo más, ni te contrataba a ti. Te estoy contratando a ti porque quiero que tú me lo traigas, me lo busques. Claro, claro, totalmente de acuerdo. Y sí, sí he visto que los clientes se suben en el rango salarial cuando encontramos una joya, cuando encontramos una persona que dices, wow, esta persona no nada más trae lo que necesitas, sino que además trae lo que vas a necesitar en 5 años. O sea, él ya logró lo que tú tienes como meta dentro de 3 o 5 años en términos de ventas, revenue, etcétera, ¿no? Entonces, sí, saben perfecta. Además, en ciertas industrias, pues sabes que hay las cabezas que existen que pudieras mover de un lado al otro, pues tampoco es que sean tantas. Entonces, algunos de ellos ya pasaron por las empresas más importantes, conocen perfectamente el mercado, cuánto estaría dispuestos a pagar, etcétera. Entonces, se vuelve un reto profesional muy interesante atraer esos talentos y cuando puedes tener la oportunidad de representarlos, bueno, pues la verdad es que es padrísimo, ¿no? Y más cuando los contrato. Uh-huh. Hay puestos que se te hacen de repente viejos, donde dices, chin, mano, no sé qué pasó, pero o está mal cotizado, o no encuentro candidato, o no sé qué está pasando. Fíjate que o sea, la verdad es que al principio yo siempre me echaba la culpa a mí de que no encontraba yo a los candidatos. Yo decía, es que algo estoy haciendo mal. Pero muchas veces, y bueno, y sobre todo es que no bajé bien la posición en la primera llamada, en la llamada de descubrimiento, le llamamos nosotros, ¿no? Entonces, cuando el cliente te dice, fíjate que necesito, este es el perfil, esta es la experiencia, y no nada más quiero que sepa de la parte técnica, pero que tenga estas soft skills. Y una parte que nosotros nos fijamos mucho y nos preocupa es el tema de los valores tanto del equipo, que reine en el equipo donde va a llegar la persona a trabajar, como de la empresa, ¿no? Entonces, hay líderes que tienen una percepción o una interpretación de que los trabajadores deben de trabajar siempre horas extras, que si no te puedes ir antes de que sea tu hora de salida. Hay unos que tienen un esfuerzo o un tema de micromanagement terrible y entonces, cuando tú traes una persona que no funciona con el micromanagement, muy seguramente en 2 meses se va a ir y vas a tener que poner la garantía. Pero cuando estás ese tema de no estoy encontrando los candidatos correctos, muchas veces es
porque el cliente lo que te está pidiendo es lo que quiere, pero no lo que necesita. Y cuando empiezas a pasar los filtros y empiezan a tener las entrevistas, de pronto, oye, pues sí, ya vi que trae el inglés y trae todo lo que te dije como Wish, pero eh, lo que necesito lo empiezan a descubrir conforme van haciendo las entrevistas. Y entonces de pronto me piden una posición muy junior, ¿no? Tal vez un contador senior, cuando en realidad lo que están buscando es un gerente de finanzas. Y el proceso de descubrir del contador junior al gerente de finanzas, a veces me toma 20 candidatos, unas frustraciones enormes y eventualmente pues, lo que tú estabas pensando cobrar como fee, pues con el tiempo que le has invertido se vuelve a diluir, ¿no? Ujú. Entonces, sí, la verdad es que sí es un tema, yo creo que pasa mucho en posiciones de mando medio, justo cuando están antes de ser gerentes o gerentes, ¿no? Cuando quiero un senior, pero que haga las cosas de gerente, pero, pero que tenga 3 años, pero que pueda, ¿no? Presentar con presentaciones a nivel global y manejar varios países. Entonces, esa alineación con el cliente, al principio yo consideraba que era como una falla mía. Y sí, de alguna manera sí lo es. Como reclutador tienes que ayudar al cliente a aclarar conforme vas presentando los candidatos que lo que está en el mercado disponible, lo que quieren, pues no están coincidiendo. O le subes al precio, ¿no? Para que yo pueda subir el nivel de la posición, o que le quito, ¿sabes? Me decía Maru Rico que ella está como directora de recursos humanos de una compañía muy importante aquí en México. Me decía, estoy teniendo problemas graves, sobre todo con algunas posiciones donde me están pidiendo certificaciones tecnológicas donde, ching, mano, ni siquiera las entiendo, tengo que ir con los de informática para que medio me expliquen, pero luego lo que está sucediendo es de que rompen con toda la equidad que existe dentro de la empresa. Porque si quiero a este cuate con estas certificaciones y estas calificaciones y esto, te va a ganar 3 veces más que su jefe. ¿Te pasa? Así es, así es, así es. Y obviamente, y sobre todo recursos humanos te frenan y te dice, yo no le puedo pagar más de lo que le estoy pagando, o sea, ya está tocando. Y entonces la pregunta obligada es, ¿qué le quito? ¿No? Pero si el talento que tú necesitas en el mercado vale esto, pues para tú traerlo, pues tienes que ser competitivo, ¿no? ¿Por qué yo dejaría un puesto donde estoy teniendo una vida, ¿no? Económicamente estable, tengo 3 años, ya tengo cierta antigüedad, ya tengo ciertos días de vacaciones? ¿Por qué voy a dejar esta comodidad y esta área de confort? Y además, casi nunca consideramos que cuando un candidato migra o cambia de una posición a otra, pues claro, suena muy bien el vas a crecer y te vas a poder desarrollar, pero es como cuando traes un pececito nuevo a la pecera, ¿no? Lo tienes que poner en la bolsa antes de que lleguen todos y se lo comen. Y hay un proceso de adaptación muy importante. Y si ese proceso de adaptación no se logra, pues le arruinaste la vida. En la empresa no va a poder tener una persona exitosa y va a ser un problema muy serio. Entonces, eso lo tiene que compensar la empresa, ¿no? Pienso yo. Ahora, el diferencial de leyes entre México y Estados Unidos, en donde yo he visto muchos, inclusive cuando a mí me contrataron en alguna ocasión, te contratan con cierto miedo, porque te decían, oye, es que el que contraté en lugar tuyo anteriormente me causó problemas porque no era lo que yo esperaba, pero le tuve que pagar mucha lana para que se fuera, porque en México el despido es muy caro. Y en Estados Unidos es, hola, ¿qué tal? Fíjate que mañana, hoy amanecí medio de malas, pues ya mañana no te presentes y no tengo ningún problema legal. ¿Es beneficio? ¿Es contras? ¿Cómo te juega eso en tu trabajo? Fíjate que es una ley que se llama Employment at Will y,
Y a mí me parece una cuestión súper interesante el que al final, pues tú puedes decidir trabajar o no trabajar. No tengo un contrato, no tengo una obligación como empleado de ir a trabajar contigo porque me contrataste, pero yo como patrón tampoco tengo ninguna obligación de mantenerte el trabajo si no me parece que estés desempeñándote o que no, simplemente ya me caíste gordo, gracias, bye, que te vaya bien y te despiden. El Employment at Will finalmente es para mí una parte de este libre mercado, una parte de no apapachar a la gente, sino que tienes que ir y para conservar tu trabajo tienes que ser un muy buen empleado, tienes que dar los resultados, porque el día de mañana te corren. Entonces me parece que de alguna manera permite que la gente constantemente esté haciendo como un auto-check de, ok, ya empiezo a ver que si le sigo flojeando, que si sigo llegando tarde, pues mañana me corren y a la empresa no le pasa nada, ¿no? No tienes ninguna protección. Pero Y también es complicado para cambio de trabajo, porque si yo estoy haciendo bien mi trabajo, desempeñando bien mi trabajo, el decirme, oye, me están ofreciendo tal vez el 15 o el 20% adicional a lo que ganas, pero yo no sé si ese cuate a los 3 o 4 meses me diga, ¿sabes qué? Ya no hicimos clic. Y yo digo, espérate, pues yo estaba re bien aquí y ya sabía todo cómo funcionaba. ¿Por qué me voy a cambiar? claro, y por eso los incentivos del cambio tienen que ser muy importantes. O sea, aquí la gente casi nunca se cambia, nunca vas a ver, o muy rara vez vas a ver cambios laterales, a menos que estén a punto de renunciar o una muy mala relación con sus jefes. Pero gente que diga, me voy a cambiar esta empresa porque esta empresa sí me va a dar un potencial de crecimiento porque tiene, ¿no? En la estructura organizacional más niveles que la empresa donde estoy, eso muy rara vez lo veo. O sea, siempre tiene que ser para crecer en términos de posición o en términos salariales, por supuesto. Entonces, me parece que en ese sentido, pues se protegen un poco. Pero pero tanto las empresas como la gente lo saben. Es como, no les causa preocupación, como que confían en su talento, confían en que si se van les va a ir bien, y Ujú. no les preocupa que si no les va bien salirse y buscar chamba en otro lado, ¿eh? El mercado laboral es impresionante. O sea, no hay escasez de empleo. No hay escasez de empleo, de hecho, ahorita estamos en un récord de, creo que tenemos 3% de desempleo, y siguen creciendo las empresas y siguen requiriendo personal. De hecho, donde más está sufriendo la empresa americana en términos de empleo son en las posiciones operativas. O sea, no hay meseros, no hay quien te atienda, no hay quien tienda las camas. O sea, no hay mano de obra. Es increíble. ¿Qué tanto pesa la edad en Estados Unidos? El decir, como aquí se hablaba mucho en México, decías, es que si ya tienes más de 40 años, ya te vuelves muy difícil de contratar. ¿Qué tanto tiene ese peso en Estados Unidos la edad? Fíjate que sí, definitivamente sí tiene un peso y donde veo ya el punto de quiebre es cerca de los 60, después de los 55. Pero yo he presentado candidatos de 48, de 50, de 53 bien, pero ya cuando empiezan de 55, 58, 60, ahí es donde empiezo a encontrar cierta resistencia. Obviamente no te pueden decir que es el tema de la edad, ¿no? Simplemente te dicen este candidato no me gustó, que me parece que tiene demasiada antigüedad o sabe demasiado, ¿no? Son gente, el famoso overqualification Ujú. ¿no? Están calificados de más, que en ocasiones lo entiendo, porque cuando traes a un ejecutivo que sabe más que su jefe, pues puede ser hasta desmotivante para el ejecutivo, ¿verdad? No, y además resulta molesto porque le va a estar respirando en la oreja al jefe y va a decir, oye, se supone que estamos trabajando todos aquí a gusto, pero te veo tú con necesidad de que me reemplacen en 3 meses. Y entonces, qué flojera estar yo trayendo a un empleado que te está presionando tanto, ¿no? Claro, claro. Sí, no, totalmente. Pero sí, en temas de edad lo veo más por ahí.
creo que me sorprende. Tenemos algunos clientes que tienen interns, ¿no? O becarios, creo que se llaman en México, becarios que están Sí. recién salidos de la universidad, de 20 añitos, y ejecutivos de 60, ¿no? O sea, ¿cuántas generaciones encuentras en la misma estructura trabajando en la misma oficina? Me parece que es un fenómeno muy interesante lo que estamos viendo. La gente no se está retirando porque la expectativa de vida aumentó y la gente está llegando a los 60, 65 años y no se quieren ir. Están muy felices trabajando. Entonces está muy interesante lo que estamos viviendo. Me parece muy distinto a lo que me imaginé que iba a vivir en el siglo XXI. Una pregunta que tal vez te va a resultar hasta medio complicada, difícil, molesta, pero no me puedo ir sin tener eso. ¿Qué me puedes decir del racismo? ¿Existe? ¿No existe? Eh, ¿Cómo se trata esto? Porque me da la impresión de que es hablar del elefante en medio de la sala, que todo el mundo sabe que está ahí el elefante, pero que nadie quiere mencionarlo porque es muy molesto. Sí, es una pregunta muy difícil porque además tú sabes que se ha convertido en un tema muy político y es muy difícil entrarte a estos temas sin tocar el carácter político o el tema de la política de identidad, ¿no? Porque ahorita estamos hablando del racismo y la homofobia y entonces, etcétera. Pero sin lugar a dudas existe el racismo, existe la discriminación, existe, pero a veces me pregunto si es parte de la condición humana o si necesariamente estamos hablando de un racismo sistémico, ¿no? Institucional, que es lo que aquí es lo que es el elefante en la sala, que hay algunos empiezan a hablar de él y otros dicen, bueno, sí hay racismo, pero todo mundo trae sus filtros y esos filtros pueden estar relacionados con su historia personal, pero en realidad no existe en el sistema como tal, desde mi perspectiva, o sea, no hay nada que una raza no pueda hacer que la otra sí, o al revés. Ujú. Entonces, sistémicamente hablando, no hay racismo como tal, es decir, no hay, de hecho existía hasta recientemente, me parece que Biden lo desapareció, existía una organización era el EEOC, que era el Equal Employment Opportunity Commission. Entonces, cuando tú percibías que te habían discriminado por temas de raza, de sexo, de religión, etcétera, estado civil, orientación o identidad de género, entonces tú podías demandar a la empresa y decir, no me contrataste porque me discriminaste. Y como empresa tú tenías la obligación de demostrar que la discriminación no sucedió y que tienes tus notas de por qué el otro candidato estuvo mejor calificado que este. O sea, de verdad era muy difícil reclutar cuando existía la comisión vigente y cuando te exigían la documentación absoluta. Yo sigo documentando como si existiera. Ahorita, con todo este nuevo concepto de la equidad y la inclusión, etcétera, me parece que se han ido al otro extremo de la moneda, porque entonces cada vez que tú llenas una aplicación en las páginas de las empresas, te preguntan si eres blanco, si eres hispano, si eres nativo americano, cuál es tu identidad sexual, cuáles son tus pronombres. Y de alguna manera, los que quieren buscar la equidad e igualar el piso, empiezan a darle preferencia a estos grupos que se consideraban minoritarios o que de alguna manera fueron eh, puestos en desventaja por su condición. Entonces dicen, ahora lo que voy a hacer es que a ellos les voy a dar el privilegio. Entonces empieza a haber de hecho hay una teoría que dice que para curar la discriminación del pasado, tienes que discriminar en el presente y para curar la del presente tienes que discriminar el futuro, algo así muy, muy extraño.
pero es lo que está pasando. Inclusive en los mismos filtros, por ejemplo, de admisión en las empresas más como Yale, como Berkeley, como Harvard, ya quitaron las pruebas estandarizadas, por ejemplo, ¿no? Cuando antes tenías que tener un récord, ¿no? Y ya tienen cuotas por raza. Entonces, si tú eres un muchacho, por ejemplo, asiático, que tienes un promedio de 10, que cumpliste con todas las palomitas que Harvard requeriría para tu admisión, pero ya se llenó la cuota de orientales, entonces ya no te voy a admitir. Entonces voy a admitir a hispanos o voy a admitir a negros. Aunque el hispano, el negro, el LGBTQ, ¿no? o la mujer no cumpla con los requisitos del mérito académico, prefiero darle el lugar a alguien porque esta persona está en desventaja y le voy a dar equidad. Y eso está sucediendo también en las empresas. Ahora, ¿qué escucho yo de los chavos? Me dicen, lo que hice para entrar a esta universidad es que chequé la palomita de no binario. ¿Cuándo habías escuchado que alguien mentía para tener un beneficio? ¿Sabes? Y entonces, no, sí, pones no binario y aparte hay TikToks de chavos que dicen, a ver, si quieres entrar a esta universidad, tú di que eres no binario, tú di que eres de raza, de ascendente afroamericano, o pon, nadie te puede preguntar o nadie puede llegar y preguntarte si de verdad eres gay o no binario o no te identificas, ¿no? ¿Cuáles son tus pronombres? Tú di que tu pronombre es they, them, en vez de she, her, ¿no? Y entonces para poner tus pronombres ya entras dentro de una categoría protegida y vas a tener privilegio de entrar a la empresa o a la universidad con respecto del blanco, tradicional, católico, heterosexual, etcétera, ¿no? Yo tenía la idea de que era cada vez más, o que era muy prohibido en exámenes, sobre todo en Estados Unidos, el preguntar el sexo, el origen, el preguntar la edad, el preguntar raza, etcétera, que era, y decía yo, y hay prácticas que se hacen en México que en Estados Unidos se volarían la cabeza, donde, por ejemplo, en Walmart, a todas las gentes que están trabajando en adquisiciones, pues un prerequisito es el polígrafo. Y donde te Ah, ponen, wow. pues, y para ellos es normal. Y yo te digo, en Estados Unidos se volverían locos. Locos, locos. Sí, no, no lo he visto aquí. Pero sí, la verdad es que está cambiando la cultura en Estados Unidos, están cambiando las prácticas. No te sabría decir si para bien o para mal, creo que nos vamos a dar cuenta dentro de 10 años cómo resultaron estas nuevas prácticas. Creo que la intención es buena de poner el elefante blanco enfrente de todos y decir, señores, tenemos que dejar de tener lo que ellos llaman el unconscious bias, que es ¿cómo definiremos bias? Es como pues cuando discriminas con algo que eres inconsciente, que no eres consciente, pero que no te gusta. Ujú. Em, entonces, vamos a poner este elefante enfrente de todo y vamos a asegurarnos que tenemos igualdad, porque no es justo que algunas razas predominantes tengan privilegios y estas seguro están aquí porque han sido oprimidas, ¿no? Entonces vamos a subirlas de nivel, de categoría. Espero que funcione. eh, no lo sé, la verdad es que son cambios culturales muy importantes y muy radicales que cambian la cultura de la organización completamente, pero bueno, es lo que está pasando, es lo que estoy viendo, ¿no? Ujú. Anita, pues no tienes idea cómo te agradezco tu presencia. Tengo magníficos recuerdos tuyos, te tengo un cariño extraordinario y te deseo muchísimo éxito a ti y a toda tu familia. Los sigo mucho a ti y a tus hermanos y realmente lo siento también parte de mi familia. Y Gracias. te agradezco muchísimo el que hayas atendido con tanta bondad a este chat y nos vemos muy, muy pronto.
y no nos queda más que decirles buenas tardes, días o noches, de acuerdo a la hora que nos estén escuchando. Y me dio muchísimo gusto estar contigo, queridísima Anita. No, Alfredo, muchísimas gracias por invitarme. Es un honor y un privilegio para mí estar sentada aquí platicando con una leyenda de los recursos humanos. De verdad, muchas gracias por invitarme. Muy honrada con tu invitación.